Hola, ¿qué tal? Yo soy Lim y esto es la hegemonía de Limbershig. Pues hoy vamos con un nuevo videoinforme de batalla. Esta vez ya estamos jugando con la 1.6, la primera partida desde que actualizaron el reglamento, y vamos a ver cómo está el juego con esta actualización. Repasando las partidas del canal me di cuenta que no había ningún enfrentamiento entre Sienan y Vástagos, así que llamé a Aero y le dije, vamos a jugarnos un Sienan versus Vástagos, elfos verdes contra elfos rojos, a ver qué podemos hacer. Así que aunque esto no es una partida competitiva, no es liga ni es torneo, sí que vamos a jugar escenarios del interplanetario para ir habituándonos al interplanetario, y aunque ninguno de los dos vayamos a jugar el torneo con estas facciones, al menos así vamos probando los escenarios, y también siempre está bien jugar con otras facciones para saber qué trucos y triquiñuelas te pueden hacer cuando los tengas delante. Así que sin más, vamos con las listas. Pues aquí tenéis la lista de Sienan con la que voy a jugar, y empezando por la unidad de choque vengo con una unidad de custodios, que sabéis que me gustan mucho los custodios, y vienen acompañados de un capitán. Los custodios es una unidad que tiene bastante daño, tienen capacidad de hacer daño directo gracias a sus cambios, tienen una defensa que no está nada mal y además tienen una conquista de 2, así que es una unidad que me gusta mucho para avanzar con ella a los objetivos del rival, atacar, y tienen la mecánica de huir y un turno después reagruparse y gastando un token de mando cargar. Así que es una unidad que cuando empieza a luchar, si tienes tokens de mando y haces bien tu vida, siempre vas a estar pudiendo hacer cargas al enemigo y hacerle bastante daño. La pena de esto es que como suelen acabar la activación huyendo, no pueden conquistar, así que bueno, no es tan fácil de usar esta mecánica, pero si la usas bien pueden hacer muchísimo daño. Y el capitán normal lo que hace es aumentarles tanto el daño como la defensa, además de la moral y la conquista. Así que al final tengo una unidad con muy buena defensa que tiene un valor de conquista de 3 y además puede hacer mucho daño. Por si fuera poco, también tengo a Liosleit, que gracias a su defensa en derredor, como son nemorosos, reducen en 1 el daño que les infliges. Y llevo a Liosleit en solitario. Es un personaje que funciona muy bien solo como distracción, tiene bastante daño, además es emboscador, que ya digo que en esta partida no va en emboscador por la misión que nos salió, pero usándolo como emboscador es un personaje que puede hacer mucho daño y también tiene mucha supervivencia, ya que además de tener una defensa bastante aceptable, la defensa en derredor para reducir en 1 el daño que le hacen, además cuando le matan revive, así que es un personaje muy bueno para misiones como decapitación o incluso estandartes, ya que es muy difícil que te la maten y ella puede hacer muchísimo daño. Ya os digo que esto es una lista pensada para cualquier misión del interplanetario, así que dependiendo de la misión la puedo meter en solitario o en la unidad de custodios, que también funciona muy bien con los custodios, ya que cuando va en unidad puede poner el estado vulnerable cuando hace una carga. Pero bueno, en esta partida no va a ir con los custodios, va a ir sola. En caso de que hubiera metido a Liosleit con los custodios, el capitán iría en la unidad de protectores de la foresta, que va a ser mi unidad de retaguardia. La idea es que protejan las zonas de conquista que están cerca de mi despliegue mientras disparan y estresan al enemigo con sus ataques a distancia. Como unidad de control de objetivos llevo unos atajadores del Algaba, que los llevo acompañados de Neakail. Esta unidad, como ya he dicho en otros vídeos, es una unidad que aguanta muchísimo, ya que tiene una defensa bastante buena, y además añadiendo a Neakail, que les da 2 escudos y una exclamación hueca, mejora muchísimo la defensa, ya que con las exclamaciones huecas anulan éxitos. Si además estoy cerca de un bosque, cuando se traben o les traben van a poner el estado desarmado, aumentando más su supervivencia y contando que tengo la defensa en derredor de Liosleit. Así que es una unidad súper dura que, como son exploradores, la idea es ir rápidamente a una zona de conquista del rival y quedarme ahí toda la partida. Y para ayudarles en esta misión tengo al druida, que el druida, además de poder hacer bastante daño con su hechizo de castigar a los intrusos, también tiene enardecer a las tropas, que puedo tirarlo a un bosque aumentando su daño. Y por último pone un bosque, que este es el combo que he dicho con los atajadores de la Algaba. La idea es poner un bosque cerca a la zona de conquista del rival con la que quiero ir con los atajadores, y meter ahí a los atajadores con Neakail, que prácticamente son inmortales, son muy difíciles de matar. Y también puede apoyar a los custodios, ya que son nemorosos. Y por último llevo 2 unidades de emboscación. La primera son los nublados, para hacer un trabajo de distracción. La idea es sacaros por el flanco donde vea que necesito más conquista, ya quedan 1 de conquista, o si tengo que apoyar en algún combate o lo que sea, sacarlos por ese lado. Y por último llevo a Aileen, que es un personaje de apoyo que me gusta muchísimo, porque no solo puede poner un montón de estados al enemigo, sino que además puede recolocar a mis tropas, dándole la movilidad que necesito a los custodios para que cuando los custodios huyan después de un combate, recolocarlos con Aileen
y posibilitarles siempre una carga. Ya os digo que la combinación de Custodios con Eileen me parece buenísima, además de muy divertida de jugar. Así que aquí tenemos mi lista y vamos con la lista de los vástagos de Yaldabaoth, que aquí la tenemos. Él antes de desplegar me dijo que venía con full carne viva, así que yo tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que iba a meter y cómo lo iba a jugar. A mí me gusta mucho la carne viva y a ver si podía sacar algún truquillo de él. Y él nos ha traído una unidad de marcados con el progenitor escultor. Esto es una combinación que me gusta mucho, ya que los marcados tienen un daño bastante aceptable, pudiendo hacer daño directo, pero es que además el progenitor escultor les aumenta el daño y la defensa, además de la moral, la conquista, y les da una voluntad de rojo amarillo, que está bastante bien, es muy fiable. Pero lo que más me gusta del progenitor escultor es que te da inmunidad al estado vulnerable, es decir, te dan bastante supervivencia, y al final de un combate, si el enemigo tiene el estado acobardado, que el progenitor escultor lo puede meter con un cambio de mácula y tiene la clave mácula, inflige un punto de daño al enemigo, y esto sirve tanto en ataque como en defensa. Así que en ataque es una unidad que puede pegar bastante duro y en defensa también te va a hacer daño, aunque pierdas los combates te va a hacer un puntito de daño. Es una combinación que me gusta mucho. Además, los marcados cuando los despliegan pueden elegir qué implante llevan, y si eligen el implante de la aguja reducen en 1 su daño, así que es una unidad que ya os digo, aguanta bastante bien, pega bastante bien, me gusta mucho. Lleva también una unidad de intactos y la trae con Irkaya, la Fauce. Los intactos es una unidad que para ser básica tienen bastante daño, ya que gastando un token de mando hace que solo le puedas defender con escudos huecos, es decir que prácticamente entra todo el daño, es muy difícil pararles el daño, e Irkaya les aumenta un poquito el daño. Además les aumenta el valor de heridas para darles supervivencia, ya que lo malo que tienen los intactos es que mueren bastante fácil y tienen un cambio que estresándose pueden hacer daño directo. Así que como veis es una unidad que hace bastante daño. Y por último nos trae el tercer escalafón de los humanos de los vástagos, que son los ungidos. Los ungidos es una unidad tanque, no tan dura como pueden ser otras unidades tanques, pero sí que es bastante duro. Y nos la trae en combinación con el tutor. El tutor les aumenta en 2 la conquista, así que es una unidad que tiene conquista 3, tiene una defensa bastante buena y gracias al tutor hace que todas las unidades cercanas añadan un dado azul a sus tiradas de ataque y defensa. Lo más interesante que tiene la unidad de ungidos es que cuando un personaje aliado cercano se mueve, los ungidos se pueden estresar para el final del movimiento de este personaje colocarse en contacto con él, así que pueden ir moviéndose sin tener que gastar activaciones en él, y están muy bien para proteger a personajes como Gitmalu, que va a ser su principal fuente de daño. Tiene una mecánica única, que tiene un hechizo de ataque pero que ataca con el ataque del enemigo, es decir que puede hacer mucho daño contra unidades que hagan mucho daño y tengan poca defensa, pero contra unidades con poco daño apenas le va a hacer nada. Es muy dependiente de cuál es su objetivo. Aún así, Gitmalu es muy buen personaje, ya que tiene 2 de conquista y hace que cuando disputes el control de una zona de conquista, en caso de empates lo gane Gitmalu, y esto me parece una habilidad tremendamente buena. El hecho de que puedas ganar los empates solo por tener a Gitmalu en la mesa es bastante bueno y hace que cualquier jugador tenga que ir a por Gitmalu a matarla, y para eso lleva a los ungidos colocándose cerca de Gitmalu para poder protegerla. Y por último nos trae una unidad de liberados. Es una unidad bastante rápida, ya que son elfos y tienen movimiento de elfo, no tienen un daño ni una defensa extremadamente buena, pero lo bueno que tienen es que pueden estresar al enemigo tanto en ataque como en defensa, así que no hacen tanto daño pero deshabilitan a las unidades gracias al estrés que ponen. Y les ha unido a la aguja con ellos. La aguja les aumenta un poquito el daño y la defensa, no mucho, les da una herida extra, y lo importante es que la aguja no solo puede recuperar tropas de su propia unidad, sino de cualquier unidad a 12 pasos de ella, que estos 12 pasos me parece bastante. Yo creo que con 7 hubiera quedado bien la aguja, pero bueno, así que es una unidad que puede estresar al enemigo, que en teoría tiene bastante supervivencia, ya que se puede curar y recuperar tropas, pero además puede recuperar tropas cercanas. Y la verdad es que con esta unidad de liberados con agujas tengo sentimientos encontrados, porque en papel parece bastante buena, pero luego en partida nunca termino de ver que hagan tan bien esta labor. Vamos a ver qué tal se desempeñan en esta partida. Así que vistas las 2 compañías, vamos con el despliegue. Y aquí lo tenemos. Como os he dicho, nos habíamos preparado listas que pudiéramos jugar en el interplanetario y luego tirando un dado pues decidiríamos qué misiones íbamos a jugar. Y nos tocó la primera partida del interplanetario, que es tomar posiciones y estandarte. Por eso os decía en la descripción de la lista que en esta partida Lioslaiz iba a ir sola. Si no, Lioslaiz iría con los custodios y el capitán iría con los protectores. Y en esta partida Lioslaiz iba a ser mi estandarte.
Él tenía más tokens de mando que yo, así que él ganó la tirada de iniciativa y yo decidí el despliegue. Y me quedé con este lado de la mesa porque había un bosque ahí en el otro lado que me vendría muy bien, como os he dicho, para atacar, para tener un bosque cerca, ya que tendría los bufos del bosque. Y este bosque que veis aquí a la derecha es el que lo coloqué yo con el druida, que aquí hay otro objetivo, así que coloqué un bosque cerca del objetivo. Así que tenía dos bosques en los dos objetivos del rival. En tomar posiciones hay 4 objetivos, aquí estáis viendo los 2 azules y los 2 rojos, el segundo está detrás del bosque que puse yo. Y al final de la ronda te dan un punto si el rival no ha conquistado ninguna de tus zonas y un punto por cada zona del rival que hayas conseguido. Y en la misión de estandarte tienes que nombrar estandarte a una de tus unidades, que si es un personaje no puede ir en unidad y si es una unidad no puede tener un personaje, y por cada punto de daño que hace vas aumentando tu contador de gloria. Al final de la partida el que más puntos tenga en este contador gana 2 puntos, si además tu estandarte ha sobrevivido ganas un punto y si has matado al estandarte del enemigo ganas un punto extra. Como os digo, yo elegí a Lioslaiz como mi estandarte porque es un personaje que tiene bastante daño y muchísima supervivencia, y su estandarte va a ser Gitmalu. El despliegue, pues como veis tengo a mis protectores de la foresta aquí en el flanco derecho para proteger el puente. La idea es que avancen un poquito y se quedan por aquí disparando a ese lado. En el centro coloqué a Lioslaiz y al druida para que tengan un mayor rango de amenaza y puedan ir hacia cualquiera de los dos flancos, y en la izquierda coloqué a los custodios con el capitán Sienan. Por su parte él tiene a la izquierda a los liberados con la aguja, con idea de ir por este flanco, y tiene aquí detrás de la casa que no se ve a Gitmalu con la unidad de ungidos con el tutor. Y aquí en su lado derecho ha desplegado la unidad de marcados con el progenitor escultor y a la unidad de intactos con Irkaya. Y lo bueno que tengo yo en este lado es que los custodios tienen sin miedo, así que son inmunes al estado acobardado. Eso está muy bien, ya que la unidad de marcados con el progenitor hace un punto de daño automáticamente si el enemigo tiene el estado acobardado, así que yo me iba a librar de ese puntito de daño, así que bueno, tengo aquí cierta ventaja en ese aspecto. Y por último yo coloqué aquí a mi derecha a los atajadores de la Algaba con Neakail, y los coloqué aquí a la derecha porque, como os he dicho, los atajadores tienen muy buena defensa, pero son muy vulnerables a los daños automáticos que pueden hacer tanto los marcados o los intactos con sus hojas de catrador, que por mucha defensa que yo tenga, si no saco escudos huecos me va a entrar ese daño, así que veía mejor este lado para ir a conquistar esta zona de conquista del lado derecho. Como os digo, él ganó la iniciativa, así que empecé moviendo yo. Y lo primero que hice fue activar a mis custodios y avanzar a tope por el flanco izquierdo. Y aquí cometí un pequeño error que ya veréis más tarde que me pasará factura, porque yo con mi idea de avanzar lo máximo posible para amenazar luego su zona de conquista, me puse a más de 3 pasos del objetivo. Aquí, como veis, habrá 4, casi 5 pasos, que no me di cuenta de esto y esto en un futuro será importante. Así que bueno, yo estaba pensando en ir para adelante y ahí los llevé. Por su lado, él activó a Gitmalu, hizo una acción de mover y al final de la acción, estresándose, los ungidos se pusieron en contacto con Gitmalu. Pero como veis, está dejando aquí un poquito de línea de visión para atacar a mis atajadores de la Algaba. Aquí en esta foto se ve mejor, aquí tenía línea de visión a mis atajadores, y es que el hechizo de Gitmalu llega a 18 pasos, que es bastante, y tiene un movimiento de elfo, así que yo cuando desplegué a los atajadores me puse a 13 pasos del objetivo por si él iba a conquistarlo o a protegerlo para que yo pudiera cargar, pero no me di cuenta de medir la distancia que tiene Gitmalu de 18 pasos más su movimiento, así que me atacó con mi propio ataque y me mató a uno de los atajadores, me hizo 2 puntos de daño y me mató a uno, aumentando así su contador de gloria a 2. Yo, vista la amenaza que es Gitmalu y que me puede ir matando a los atajadores poco a poco, aunque tengan muy buena defensa, me los va a ir matando poquito a poco, lo que hice fue activarlos y correr y protegerme en el bosque para que no tenga línea de visión y así no me pueda atacar. Y aquí sí va el objetivo, aunque yo no pueda cargar, al menos sí puedo asaltarle. Así que me quedé aquí en el amparo del bosque que me trajo el druida. Así que en su siguiente activación, él activó a la unidad de intactos con Irkaya y avanzó para proteger su zona de conquista, pero a más de 13 pasos para que yo no le pudiera cargar. Y yo lo que hice en mi siguiente activación pues fue avanzar con mis protectores de la foresta. Avancé un poquito por el bosque, esta vez sí que me di bien la distancia. Gitmalu llega 27 pasos desde su posición original moviéndose más luego hacer el ataque, así que me quedé a 27 y un poquito para que no pudiera avanzar y atacarme, y me quedé aquí pillando ángulo para luego poder disparar y estresar a sus unidades. Así que lo siguiente que hizo fue avanzar con la unidad de marcados con el progenitor, se quedó aquí metido en el bosque, de forma que yo no le puedo cargar porque no tengo línea de visión hacia él, y tampoco le podía saltar porque se quedó a rango de que no le pudiera saltar, pero de forma que si yo iba al objetivo, él me podía hacer la enchilada y cargarme con cualquiera de los dos. Así que yo aquí en este flanco no me quería acercar porque por muy buenos que sean los custodios, no van a poder con estas dos unidades ellos solos. Así que me iba a centrar en el otro flanco,
flanco. Y si él se acerca con una de las dos unidades, pues sí le puedo cargar, hacerle daño, luego huir y ver qué haría. Así que de momento me iba a centrar en el otro flanco. Activé al druida, avancé un poco al druida, me quedé a 12 pasos del bosque y lancé el hechizo de enardecer a las tropas potenciado. Y no lo he dicho antes, el druida ya tiene mácula, porque cuando Gitmalu lanzó su hechizo, yo intenté dispersarlo y me puse una ficha de mácula y me estresé, así que el druida ya iba con uno de estrés. Y ahora al lanzar el hechizo saqué 2 éxitos, así que me salió bastante bien, pero Gitmalu dispersó y sacó 2 escudos, así que tuve que ponerme otra mácula más para poder lanzar el hechizo y me volví a estresar. Así que el pobre druida ha lanzado un hechizo, ha intentado dispersar otro y ya está con 2 de mácula y a tope de estrés. Pero bueno, al menos había lanzado el hechizo potenciado, así que los atajadores cuando se metan en combate iban a tirar un dado rojo extra y se bajarían 1 de estrés al final de la activación. En su siguiente activación, él avanzó con los liberados por aquí, muy sabiamente esquivando el bosque. Yo no le puedo cargar porque no le veo y tampoco le podía saltar porque con un mover no llegaba, pero él se quedó a rango que no se ven en la foto de los protectores de la foresta, así que él sí podía cargar a los protectores, pero yo no podía ir a por él. Así que yo aquí tenía un dilema porque solo nos queda una activación a cada uno y él está posicionado muy bien de forma que puede ir a conquistar mi zona o cargar a mis protectores, así que yo tenía que decidir qué hacer: ir a conquistar esta zona y obligarle a él a recuperarla, o mover en el otro flanco a los custodios, amenazar su zona de conquista, pero como os digo, yo en ese flanco no me quería meter, ya que creo que no puedo con las 2 unidades a la vez. Así que lo que decidí hacer fue descansar con los atajadores, avancé un poquito y esto me parece un poco guarrada, pero hablando con mi rival y por cómo está el juego ahora mismo, yo me quedo con el líder fuera del bosque, es decir, mi líder tiene línea de visión para cargar a quien sea, pero él no me puede cargar ni hacer objetivo porque más de la mitad de mis tropas están en el bosque, así que él no tiene línea de visión hacia mí, pero yo sí tengo línea de visión hacia él. Y luego aquí también hay una discusión que en el reglamento no está muy bien puesta, porque dice que una unidad siempre tiene línea de visión hacia sí misma, pero luego hay un ejemplo en el que hay una unidad de rodeleros con un muro delante y dice que no ve al otro lado del muro, así que esa regla está un poco rara en el reglamento. De todas formas, esto se puede hacer colocando en este caso Neakail un poquito fuera del bosque. Las otras miniaturas puedes ponerlas en contacto con él, un poco más metido Neakail y listo. En cualquier caso, aquí lo que hice fue descansar para quitarme la mácula que les pone Neakail, así que me quedaba libre de mácula, no me estresaría luego, y yo tengo línea de visión para cargar y hacer cualquier cosa y él no tiene línea de visión para atacarme a mí. Así como os digo, es un poco fea esta jugada, pero es totalmente legal. Yo espero que en algún momento esto lo cambien, en que si tu líder ve, que a ti te vean, porque se pueden hacer, como os digo, muchas jugadas muy feas con arqueros o unidades que disparan, en el que tienes el líder asomando, disparas y no te pueden hacer nada. Pero bueno, así son las reglas. Y él en su última activación decidió activar a Gitmalu, avanzó un poquito con Gitmalu y estresando a los ungidos los colocó en contacto con Gitmalu, de forma que se queda protegida. Yo no le veo a Gitmalu porque me está tapando la línea de visión y él recuperaba esta zona. Así que así es como terminaba la ronda. Yo no sé si aquí hubiera hecho esto de avanzar con Gitmalu. Yo, si hubiera sido él, hubiera cargado con los liberados a los protectores, hubiera hecho algo de daño. Es cierto que yo podría aguantar y disparar y estresarles, hacer algo de daño, pero yo creo que me hubiera arriesgado a ir aquí. Pero bueno, él decidió jugar un poco más seguro, avanzar un poquito con Gitmalu para quedarse a rango luego de atacar a los progenitores y defender de esta forma su zona. Esta es la foto después del movimiento de Nadie se queda atrás, que la única miniatura que se ha movido es Leos Light porque es el único que no se había activado. Todas las demás unidades ya se habían activado. Así que la primera ronda la acabamos en empate y me tenía que dar la iniciativa a mí. Y yo aquí estuve pensando si me venía bien empezar o dejarle a él empezar y cerrar la ronda. Ya sabéis que habitualmente siempre me gusta cerrar a mí la ronda, pero a mí estos liberados me asustaban mucho porque, como os digo, podía cargar a los protectores, amenazar esta zona, llevarlo. Si me mata aquí a los protectores ya dejo toda esta zona desprotegida, así que decidí que iba a empezar yo esta ronda. Y para ello saqué de emboscada a Eileen, que la saqué aquí en el bosque y me estresé para hacer su habilidad de caminar entre planos. Así que me coloqué para disparar a los liberados. No les hice nada de daño, pero les pude poner 3 estados. Les puse vulnerable, desarmado y ralentizado. A mí me importaba mucho este ralentizado para que él no me pudiera cargar a los protectores. Y luego me volví a colocar 10 pasos, de forma que me quedé a 12 pasos de Leos Light y, estresándome otra vez, la coloqué a 2 pasos de Eileen. Así que ya he dejado a tope a Eileen, se ha estresado 2 veces, pero creo que es una jugada bastante buena, ya que no solo he ralentizado a los liberados, que me parecía muy importante, sino que además con el desarmado no me van a hacer daño y con el vulnerable yo les voy a hacer luego más daño, y he colocado a Leos Light para acercarla a la zona de conflicto, que al final es mi estandarte. Tengo que ir cargando los puntos de gloria y va a hacer bastante daño en este flanco.
En su siguiente activación, él activó a Gitmalu, avanzó un poquito con ella y de nuevo estresando a los ungidos los colocó en contacto con Gitmalu, protegiéndose de esta forma tanto de Leoslide como de los atajadores. Y antes he dicho que se habían activado todas las unidades menos Leoslide. Los ungidos no se habían activado, así que se pueden reducir 2 de estrés e incluso hacer un movimiento. Y lo que hizo con Gitmalu fue atacar a los protectores y yo intenté dispersar con el druida. Me salieron 2 escudos huecos, así que me puse otros 2 de mácula y después al chequear la mácula se estresaría, así que el druida se queda a 3 de estrés superando su límite de moral. En su ataque Gitmalu le hizo 3 heridas a los protectores, la verdad que le salió una tirada bastante buena, los protectores no defienden tanto, así que me hizo 3 heridas aumentando en 3 su marcador de gloria y él ya estaba a 5 y yo estoy a 0 de momento. Y al final de la activación el druida tenía que chequear voluntad porque está superando su nivel de estrés y lanzando un dado rojo y un amarillo en voluntad fallé la tirada y el druida echó patas. La verdad que totalmente comprensible, el druida intentó dispersar un hechizo de Gitmalu, se puso mácula, se estresó, luego cuando él lanzó su propio hechizo también se sobrepuso Gitmalu, se tuvo que poner mácula para conseguir lanzar el hechizo y ahora cuando Gitmalu ha lanzado otro hechizo se ha puesto 2 máculas y ha dicho oye ya hasta aquí, yo no puedo con esta tía, me voy de aquí. Así que bueno, ahí está corriendo el druida. Pero bueno, con una voluntad de rojo amarillo esperemos que luego se reagrupe. Así que me tocaba a mí y como os digo, él tenía su marcador de gloria en 5 y yo tenía que empezar a acumular puntos de gloria. Y lo que hice fue activar a Leoslide y asaltar a los ungidos. No les podía cargar porque Leoslide sorprendentemente no tiene terreno favorable bosque. La verdad que me sorprendió siendo la capitana de las sombras del tejo y las sombras del tejo lo tienen. Pero bueno, asalté a los ungidos. Recordar que el hechizo del druida sigue activo hasta el final de la siguiente ronda, así que iba con una tirada de ataque bastante buena y les hice 5 puntos de daño. Me salió una tirada muy buena, la verdad que me salió una tirada casi perfecta, pero la defensa de los ungidos también fue muy buena, así que les hice 5 puntos de daño y se quedó un ungido vivo a solo 1 punto de vida. La verdad que una verdadera pena no haber matado a los dos, prefería haberlo dejado a 2 de vida que a 1, me hubiera fastidiado menos, pero bueno, dejé a un ungido a 1 de vida y los empujé y yo me fui con ellos. Y aquí tenía muchas dudas, si empujarles y trabarme con ellos o quedarme destrabada para luego poder cargar a los liberados, a Gitmalu o a quien sea. Pero decidí empujarles y trabarme con ellos porque si él activa a Gitmalu y luego estresa a los ungidos para colocarse, yo les puedo hacer un ataque de oportunidad y en ese ataque de oportunidad, estando cerca del bosque, le haría 1 punto de daño para matar al ungido y con suerte igual hasta mataría al tutor. Así que es una de esas pocas veces en el que el ataque de oportunidad sirve para algo. Él obviamente, como no quería perder al ungido y como os digo posiblemente también al tutor, lo que hizo fue activar a los liberados, que avanzó por aquí, se quitó el ralentizado e hizo la habilidad de la aguja de ensamblar cuerpos, le salió la tirada de voluntad, así que recuperó al ungido y se puso de forma que hacía un muro con los liberados para que luego yo no le pudiera cargar con los atajadores a Gitmalu. La verdad que la jugada está bastante bien pensada porque así de esta forma protege a Gitmalu, que ya estaba desprotegida, y ha recuperado al ungido que yo había matado. Me tocaba a mí y este era el turno en el que se acababa el hechizo del druida, así que tenía que aprovechar ese dado rojo extra y lo que hice fue activar a los atajadores y cargar a los liberados. Recordar que tienen todavía el estado vulnerable, así que podía matar a unos cuantos de ellos. Les cargué y maté a 2 liberados. Tuve una tirada bastante decente, él no tan buena, los liberados no defienden excesivamente bien, así que pude matar a 2 de ellos y aquí decidí no empujarles y quedarme trabados, porque de esta forma Gitmalu no tiene línea de visión a mis protectores que estaban ahí, con toda esta gente que había en medio, él igual tendría que moverse, escurrirse por aquí para poder verles a ellos, así que decidí que era mejor quedarme ahí trabado, así que no les empujé y nos quedamos ahí. Y él decidió volver a activar a los liberados. Como veis, vuelve a haber 3 liberados, eso es porque volvió a hacer la habilidad de ensamblar cuerpos, le volvió a salir y recuperó a un liberado y luego me atacó. Tenía el estado desarmado, así que no me mató a ningún atajador, pero le salieron 2 éxitos huecos para colocarse y se vino hasta aquí. Hizo 2 veces su habilidad de colocarse, así que se colocó una vez aquí, luego se colocó por segunda vez aquí y al final de la activación me estaba robando la zona de conquista. Se han destrabado robándome a mí la zona de conquista, bastante bien por su parte. Y al final de esta ronda no solo se acababa el hechizo del druida, que ya dejaba de tener defecto, sino que además tenía que hacer la tirada para reagrupar al druida. Y imaginaos qué pasó con un dado rojo y un amarillo, pues que volvió a fallar y se fue de la mesa. Increíble, un
un dado rojo y un amarillo y fallé 2 veces la tirada de voluntad y el druida se fue de la mesa. No quería saber nada de esta batalla el druida. Totalmente sobrepasado por el poder mágico de Gitmalu, dijo: ahí os quedáis, yo me voy a mi casa. Así que me tocaba a mí y como veis en la foto anterior, Gitmalu ha quedado desprotegida porque él se colocó con los liberados. Aquí está Gitmalu sola, así que yo tenía que aprovechar esta situación y volví a activar a los atajadores y le cargué a Gitmalu. Pero no le hice nada de daño. Todo el daño que hicieron contra los liberados ahora no hice nada. También es cierto que contra los liberados iban con el hechizo del druida, ahora no lo tenían y Gitmalu sacó una buena tirada de defensa y no le pude hacer nada de daño. Y además, como me roba mi defensa, tiene mis cambios, se podía colocar y pirarse del combate. Así que él en su siguiente activación activa a Gitmalu, se movió, colocó a los ungidos, porque si veis, si se coloca aquí no le tapaban la visión, así que estresándole a los ungidos los colocó. La verdad no están bien colocados, pero bueno, y lo que hizo fue de nuevo lanzar su hechizo. Esta vez yo no tengo el druida, así que no puedo dispersar y él tiene mácula suficiente para lanzar 2 veces el hechizo a 2 objetivos diferentes. Hay mucha discusión, como habéis visto en mis otros vídeos, sobre si puede ser el mismo objetivo o no, y decidimos que tienen que ser objetivos diferentes. Yo creo que la opinión general es esa, así que me lanzó el primer impacto a los atajadores del Algaba, que no hizo nada de daño. Tuve una tirada de defensa muy buena, además como tengo la defensa en derredor y todo eso, pues no me hizo nada de daño, y el segundo ataque se lo hizo a Lioslaiz, que a Lioslaiz sí le hizo 1 de daño, aun con la defensa en derredor fue capaz de hacerme 1 de daño, así que él ponía su marcador de gloria a 6. Pero yo creo que aquí él se confundió, porque como veis Gitmalu queda desprotegida. Si él deja línea de visión para poder atacarme a los 2 objetivos, luego yo le puedo cargar a él o asaltar con Lioslaiz, que fue lo que hice. Lioslaiz no le podía cargar porque en línea recta no puede cargarle, pero asaltando, moviéndome aquí y luego aquí, sí que podía hacerlo. Así que fue lo que hice y de esta forma pude matar a Gitmalu. Le hice bastante daño, pero solo tiene 2 heridas, así que ponía mi marcador a 7 y pude matar a su estandarte. Y esto fue una jugada que yo me pensé mucho hacer, porque de esta forma yo ya no iba a poder defender la zona de conquista que me ha robado. Pero aquí dije, bueno, si mato a su estandarte y tengo más puntos de gloria que él, me voy a llevar los 4 puntos de la misión secundaria, porque mato a su estandarte es un punto. Si él no mata al mío, me llevo otro punto, y por tener más gloria que él me llevo otros 2 puntos. Así que si conseguía mantener mi estandarte me daba mucha más ventaja perder mis zonas de conquista a cambio de matar a su estandarte, y fue lo que hice. Y después de destruir a una unidad enemiga, como te puedes mover, hice un mover y me volví a la lámpara del bosque para que él no me pudiera hacer nada y proteger mi estandarte, como os he dicho. Y este token que veis es el estandarte suyo, que se deja en el suelo y luego él podría recogerlo. Y esta foto es la de final de ronda, y como veis él tiene a sus marcados aquí, y es que en su última activación él hizo un mover por aquí y me robó esta zona. Si os acordáis, en mi primer movimiento os dije que me confundí y me puse a más de 3 pasos de mi zona de conquista, y aunque yo no me di cuenta de esto, él sí que se dio cuenta y tenía en mente todo el rato esto, que en algún momento me iba a robar la zona. Así que en su última activación fue lo que hizo, me robó la zona, así que él conseguía ocupar mis 2 zonas de conquista y protege sus 2 zonas. En esta ronda él se lleva los 3 puntos de la misión principal, pero como os he dicho, si yo consigo mantener mi estandarte tengo una ventaja con los puntos de la misión secundaria. Así que yo creo que hice bien aprovechando la oportunidad que tenía para matar a Gitmalu, y aunque él me gane esta ronda, si consigo defender la última ronda acabaría ganando la partida. Y como los puntos del estandarte se cuentan al final de la partida y no ahora, yo iba perdiendo la partida y la iniciativa la seguía manteniendo yo. Esta foto es después del nadie se queda atrás, y lo que hice yo fue recular con los protectores, me fui para atrás. Si él me quiere matar con los liberados a los protectores, pues al menos que desproteja esta zona. Él se movió un poquito con los ungidos para ponerse en contacto con el estandarte, y yo, viendo que esta zona no la voy a poder proteger con los custodios, pues avancé con los custodios para amenazar su zona de conquista, y a esta distancia él no me puede cargar con su unidad de marcados. Y él movió a sus intactos de forma que yo no le podía cargar, porque en línea recta pasaba por encima del marcador de objetivo y son impasables, así que yo le tendría que asaltar, y así protegía un poquito a esta unidad. Como os digo, yo tenía la iniciativa porque voy perdiendo, y en esta ronda sí que decidí que empezara él para cerrar yo la partida, y lo que hizo fue activar a la unidad de intactos y me asaltó a los custodios. Me mató a uno de los custodios, activó las hojas de Catadrod. Es muy difícil defender contra los intactos con las hojas de Catadrod, pero gracias a la defensa en derredor de Lioslaiz reducía un poquito el daño y solo me mató a uno de ellos. Él podía hacer el cambio de estresarse para hacer más daño, pero decidió que no quería estresarse demasiado, porque si no al final le puedo ganar yo esta zona si la hago huir o lo que sea. Y aquí fue cuando yo saqué la regla y empecé a medir un montón de cosas, y es que ya veréis qué jugada más bonita. Con el cambio de los custodios me pude colocar aquí,
se colocan 5 en defensa, él no me podía empujar porque ya no estamos trabados y al terminar el combate decidí que huía con los custodios, de forma que me quedaba aquí y al final de la siguiente ronda me reagruparía automáticamente y ganaría un movimiento más. Y lo que hice yo en mi turno fue activar a Eileen, recordar que estaba a este lado del muro, hice su habilidad de caminar entre mundos, me coloqué para disparar de nuevo a los liberados, les puse de nuevo ralentizado, vulnerable y desarmado y después me volví a colocar de forma que estaba a 12 pasos de los custodios y estresándome los coloqué a este lado del río. Yo a estas alturas había decidido que el flanco izquierdo lo iba a dar por perdido. Como os digo, no podía luchar con los custodios contra las dos unidades de los vástagos, así que dije, pues listo, vendo el lado izquierdo, me llevo todo al lado derecho, que el lado derecho sí que tengo opciones de ganarlo y lucho en este lado. Y por eso me gusta tanto Eileen y los elfos, porque pueden hacer estas jugadas de la batalla hasta aquí, pues ahora me la llevo a otro lado. Así que en su siguiente activación, lo que hizo con los ungidos, que los veis aquí en la esquina, cogió el estandarte y se movió un poco protegiendo esta zona. A estas alturas a él lo que le queda es intentar hacer daño con su estandarte, aumentar su marcador de gloria y así poder empatarme en la misión secundaria, al menos en el daño infligido por el estandarte, porque al morir su estandarte yo ya tenía más puntos que él. Y como digo, no puede hacer mucho más, así que está bien visto. Así que yo lo que tenía que hacer era seguir aumentando mi marcador de gloria, y para ello activé a Lioslaiz, asalté porque no podía cargar con los atajadores aquí y además en el bosque no tenía línea de visión, así que les tuve que asaltar. Recordar que hay un ungido al que le queda solo un punto de vida, así que maté a ese ungido y creo que hice en total 3 puntos de daño o algo así, aumentando, como os digo, el marcador de gloria, y empujé a los ungidos de forma que les echaba de la zona de conquista y consolidaba yo esta zona. En su siguiente activación, él me cargó con los ungidos a Lioslaiz. Ya os digo, lo único que le queda a él es intentar hacer daño o matar a mi estandarte o lo que sea, así que me cargó a Lioslaiz y sorprendentemente me hizo un punto de vida. No fui capaz de defender ni con la defensa en derredor ni nada, me hizo un punto de daño y me echó y él recuperaba esta zona, ya que él tiene 3 de conquista y yo solo tengo 2. Y aquí tenéis a Lioslaiz que le empujó y aquí están los custodios, porque al reagruparse, por mucho que me di con Eileen a ver si lo podía dejar en una zona que pudieran cargar o a los ungidos o a los liberados, no podía cargarles, así que simplemente se movieron y se metieron en el bosque. Y me tocaba a mí, así que activé a los custodios y de nuevo asalté, porque dentro del bosque no tengo línea de visión, asalté a los liberados matando a 2 de ellos. Los custodios tienen bastante daño, como os digo, los liberados no tienen tanta buena defensa, sí que es verdad que tienen supervivencia porque pueden recuperar tropas pero no defienden tan bien, así que maté a 2 de ellos y aquí yo activé mis cambios para colocarme aquí, porque mi idea luego era hacer la habilidad de huir, así que me coloqué aquí y él con sus cambios de colocación también se colocó, así que así acabó el combate. Yo me coloqué, dije, bueno, voy a conquistar esta zona luego, prefiero tener una activación extra con los custodios y poder cargar cuando se reagrupen, así que yo me lo coloqué aquí, él en esta posición, y después huí con los custodios que se quedaron aquí, que yo ya había calculado que después de la huida pueden cargar, a menos que él active a sus liberados y se vaya por aquí y deje desprotegida esta zona. Si él los activa y me carga, yo en defensa me puedo colocar, huir y volvería a estar cerca para poder cargarles. Como os digo, los custodios es una unidad que me encanta, esta mecánica que tienen de huir, cargar y tal me gusta muchísimo y da muchísimo juego. Así que así acabó la activación de los custodios y él decidió activar a sus ungidos. Hizo su habilidad de hueso y tendón para colocar a los atajadores a este lado y pegarles como si hubiera hecho una carga. Así como os digo, me colocó, me atacó, pero no fue capaz de hacerme nada de daño. Ya os digo que los atajadores con Neakail defienden bastante bien, así que no pudo hacerme nada de daño y ahí nos quedamos. Esta es la foto de después del combate y me tocaba a mí, y yo aquí decidí activar a Lioslaiz. Los ungidos están en combate con los atajadores, así que como os digo, asalté con Lioslaiz en el combate múltiple y sorprendentemente no pude matar al ungido que quedaba. Tuve una tirada nefasta, bastante mala, al menos lo suficientemente buena para hacerles un punto de daño y empujarles. Como no pueden atravesar a mi unidad, tenían que irse por aquí y yo les volví a trabar justo para que estuviera a más de 3 pasos del objetivo y quedarme yo con el objetivo. Y al final de este turno es cuando se tienen que reagrupar los custodios, que gastando un token de mando cargué a los liberados, que obviamente los exploté, no quedó ninguno vivo y conseguía recuperar mi zona de conquista. Después de destruir a una unidad te puedes mover, así que protegí mi zona. Y nos quedaba una activación a cada uno y aquí Hero dijo que hasta aquí habíamos llegado porque no podía hacer nada más. Obviamente sus ungidos no podían hacer nada más, además creo que estaban a tope de estrés, en el otro lado tampoco puede hacer nada más, así que simplemente me quedaba a mí una activación y lo que hice fue aparecer con mis nublados que estaban por ahí, se perdieron en el bosque y por fin llegaron en el último turno para salir en la foto final. Así que lo saqué en ese flanco y simplemente por sacarlo
encontrarlos al final de la partida, pues los coloqué ahí en contacto con los intactos y así es como terminó la partida. En esta última ronda él tiene una zona de conquista mía, pero yo también tengo una zona de conquista suya, así que es un punto cada uno porque los dos tenemos una zona del rival y no hemos conseguido defender nuestras dos zonas. Así que esta ronda la empatábamos, que era mi objetivo al empezar esta ronda. Como os dije, si yo conseguía matar a su estandarte y mantener el mío, yo le saco 4 puntos, aunque él me hubiera ganado la segunda ronda por 3 puntos, yo tengo un puntito más que él y así acabó la partida con un 6-5, la verdad que bastante reñida, me gustó muchísimo esta partida, a ver cómo la veis vosotros. Es cierto que los custodios han entrado tarde al combate, pero al final cuando han entrado, que ha sido en la ronda 3, lo han hecho bastante bien su trabajo. Es cierto que en las primeras 2 rondas en este flanco no ha pasado nada, porque como os digo, yo con los custodios no me veía capaz de poder acabar con estas 2 unidades. Supongo que él tampoco se atrevía a meterse con sus unidades, porque Ero es jugador Xienan, haciendo cuentas sabe que me quedan unidades emboscadas y sabe que si igual tira para adelante o lo que sea, yo puedo aparecer con los nublados para apoyar, y posiblemente él tampoco se atrevía a hacer nada ahí y yo no me atrevía a hacer nada. Y creo que al final la jugada con Aileen de decir mira, me los llevo por aquí, que en parte viene propiciada porque él me asaltó y los puede colocar un poquito mejor, pues creo que estaba bastante bien. Sobre los nublados, no han hecho nada en toda la partida y esto me hace plantearme cómo desplegar a los exploradores. Yo por norma general siempre despliego a los exploradores en la fase de despliegue porque me parece que ya están amenazando alguna zona y me parece que desplegarlos a mitad de la partida estoy perdiendo una activación, y todavía me reafirmo más en esta opinión porque yo tenía en mente todo el rato a los nublados, pero decía, ¿y qué hago con ellos? ¿Aparezco con los nublados y qué? ¿Simplemente los coloco y luego él me va a pegar? No tengo ninguna zona en la que pueda apoyar. La verdad que hubiera preferido desplegar a los nublados al principio de la partida, seguramente en este flanco, para tener un poquito más de amenaza, y si lo hubiera hecho en algún momento sí que me hubiera planteado quizá atacar con los custodios y con los nublados, pero ya os digo, es que desplegar a los exploradores a mitad de la partida, al menos a mí no me funciona y prefiero desplegarlos al inicio de la partida. A ver qué opináis vosotros sobre esto. El resto de la partida, pues los protectores no han hecho mucho, la verdad, no había opción para disparar con ellos, pero bueno, en todas las partidas siempre hay alguna unidad que no la usas y luego en la siguiente partida esa unidad se vuelve el MVP, así que no puedo decir nada de ellos. Los atajadores creo que han hecho un trabajo excelente, han aguantado cargas, han aguantado ataques, han hecho ellos daño, les han pegado. Como os digo, es una unidad muy rocosa que defiende muy bien, es muy molesta porque puede hacer daño, sobre todo con la ayuda del druida, que madre mía también el druida, mira que fallar 2 tiradas de voluntad con un dado rojo, increíble. Y sobre Leoslide ya habéis visto qué buen trabajo ha hecho ella en solitario, incluso desplegada desde el inicio de la partida sin emboscador. Ya habéis visto que tiene daño, que tiene bastante defensa y siempre funciona muy bien. Siempre defenderé que Leoslide debería costar 40 puntos y aún así los jugadores Xienan seguirían metiéndola porque es muy buena. Y Aileen pues me parece un pepino de personaje. El haber colocado a Leoslide ahí en la pelea en la segunda ronda y en la tercera ronda haberse traído también a los custodios, me parece que Aileen es un personaje muy bueno, apoya muchísimo a la compañía, ya sea poniendo estados al enemigo, recolocando a tus unidades, que ya habéis visto el juego que da, me gusta muchísimo. Lo único que cambiaría en esta lista posiblemente sea los nublados. Quitar a los nublados, que son 30 puntos, para meter quizá al caminante la hojarrasca o quizá al custodio para poder meter al capitán custodio con los custodios y al capitán Xienan con los protectores, puede ser. Es lo que me planteo ahora, porque el resto creo que funciona bastante bien. Es una lista sin sombras, pero que la verdad que no las he echado en falta. No estaba pensando, joder, qué bien me vendrían unas sombras, porque tampoco habría sabido dónde atacar con las sombras. No soy especialista en jugar emboscadores, no he jugado tantas veces con elfos, pero bueno, creo que la lista está bastante bien. Sobre su lista, pues también está bien. Yo también le dije para hacer algunos pequeños cambios en esta lista, porque a mí me gusta bastante la carne viva, pero no os voy a decir qué cambios son, porque espero dentro de poco poder jugar alguna partida con vástagos, con mi lista de carne viva, y ahí veremos qué puedo hacer con ellos. Y en cuanto a la partida, no creo que ninguno de los dos jugadores hayamos fallado mucho. Quizá el mayor fallo ha sido el de avanzar un poquito de más con los custodios, porque si los llego a poner un poquito más atrás, él no me hubiera robado esta zona y hubiera tenido una victoria un poquito más holgada. Pero bueno, aparte de algún fallito así de posicionamiento, creo que los dos hemos jugado bastante bien, o no creo que hayamos tenido ningún fallo demasiado grande. A ver qué podéis decir vosotros. Como siempre, dejar en los comentarios cualquier cosa que queráis decir, darle a un like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!